Sí, hoy gente, el primer gran mandato de la gestión y construcción de carteras, que es tener una asset allocation relativamente estable, hacer ajustes tácticos y sobre todo en estos momentos en los que la volatilidad aún sigue siendo relevante, no hacer grandes ajustes. El escenario sobre el que vamos a hablar es un escenario que todavía sigue siendo el predominante, el de un shock temporal de oferta con impacto agudo en el comportamiento de algunos precios, pero no permanentes o duraderos. El segundo escenario más probable, de un riesgo de enquistamiento de la situación actual que acabe por dar efectos algo más persistentes, crece o decrece en probabilidad dependiendo de los titulares de prensa, de las noticias que tenemos, pero no es el escenario central. En este escenario, en el que los mercados ya se han ajustado en algunas de las categorías, fundamentalmente la renta variable europea, las pequeñas compañías europeas y americanas, la renta fija europea, el dólar, conviene no hacer grandes movimientos. El mercado en la situación actual implica que hay algunas dislocaciones que tenemos que prestar atención para el cortísimo plazo, pero en el largo plazo conviene no hacer grandes movimientos. Primera gran reflexión: el corto plazo, con casi todo el mundo, los más técnicos, los más traders posicionados para un impacto agudo de la crisis, probablemente puedan dar lugar a un rebote eventual de cortísimo plazo en el mercado, un short squeeze, una cobertura de posiciones que pudiera llevar a cierto engaño, el engaño derivado de una situación en la que la economía, desde el punto de vista del impacto en inflación a corto plazo y desde el punto de vista del impacto del crecimiento en el medio plazo, está empezando a notarse. La inflación en el largo plazo sigue con las expectativas ancladas, no hay que tocar los tipos, pero aún así las curvas ya se han movido. ¿Qué hacer con las carteras? Bueno, desde el punto de vista de la renta fija, pensamos que la renta fija en euros está empezando a reflejar un escenario de riesgo cíclico exagerado y en el que los tramos cortos de la curva se han tensado más de los debido, 30, 40 puntos básicos. Es posible que las caídas desde este punto en esa renta fija de corto plazo no sigan avanzando. Mantendríamos la renta fija, no creemos en un riesgo de dislocación de carácter cíclico en los eventos, en las compañías, en los bonos de naturaleza corporativa y, por tanto, pues mantener duraciones intermedias, calidad y grado de inversión sigue siendo el elemento fundamental que dibuja nuestro posicionamiento en renta fija. En la renta variable, pues siempre hemos venido defendiendo un posicionamiento neutral, un escenario constructivo de medio plazo que no queda destruido, queda modificado solo parcialmente. Los beneficios tendrán la palabra final a lo largo de 2026 y la eliminación de los riesgos nos ayudarán a construir una tesis más favorable. Por ahora, con la corrección que ha tenido la renta variable europea, que ha sido aguda, no tanto la renta variable americana, y sí los valores de pequeña capitalización, creemos que está reflejada en buena medida lo que sería el escenario central, el de shock, de oferta agudo, que sea de carácter temporal. Por tanto, bajar el nivel de riesgo desde aquí parece imprudente si no se cristalizan los riesgos de que tengamos un escenario algo más peligroso. Por tanto, no bajaríamos riesgo en estos niveles, trataríamos de permanecer cerca de nuestros niveles neutrales, en los que la dislocación, en este caso sí en precio, que se ha producido por razón del dólar y por razón de la caída y el ajuste de los precios de la renta variable europea, pueden llegar a ofrecer cierto comportamiento favorable. El sector value, el segmento value, el factor value y lo que sería también los factores defensivos están teniendo un muy buen comportamiento, incluso dentro de Europa. El dólar, finalmente, lo vemos como un puerto seguro que está defendiendo posiciones y en el que, cuanto revierta la situación, podríamos tener una vuelta a la debilidad del mismo.